agotamiento del sistema, no voy a detenerme porque nos llevaría un poco más de tiempo. Bueno, entonces ya hablé de esta cuestión de cómo surge en términos de la... Bueno, esto es importante, ¿no? Esta estrategia intervencionista en las políticas internas de un país como Brasil ha tenido una eficiencia mucho mayor que la que sea posible con una intervención militar clásica, configurándose una auténtica estrategia de guerra irregular, en los términos modernos, guerra de cuarta generación, dentro del cual un Estado nacional se ve confrontado por agentes no estatales, aún en casos al servicio de proyectos diseñados por Estados extranjeros. Yo me voy a pasar aquí, bueno, el Estado Mayor de esa guerra, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el WWF, el Consejo Mundial de Iglesias, el World Resource Institute, y como el Estado Mayor que genera las ideas y las tropas de choque, que es Greenpeace, Friend of the Earth, Natural Conservancy, Conservation International, Environmental Defense Fund, etcétera, International River Networks, etc. Todo eso en el libro están las fichas, exactamente de dónde viene, cómo está creado. Y ahí tiene la estructura de la Casa de Windsor, exactamente. Bueno, eso es una cuestión que tiene casi 20 años de este esquema, pero ahí ven el control de recursos energéticos, alimenticios, minerales estratégicos y prensa también. Él era la corporación Hollinger, que después colapsa, pero continúa CNN y está todo el aparato de control, ¿no? Bueno, aquí me detengo en una cuestión que para el indigenismo es muy importante. El indigenismo no se puede entender sin una institución que es crucial en todo este recambio, que es el Consejo Mundial de Iglesias. Si ustedes me dicen, por ejemplo, en el caso de Brasil, movimiento sin tierra o pastoral de la tierra, movimiento de los afectados por las grandes presas, el desarmamento de la población civil, la campaña contra las Fuerzas Armadas, el movimiento indigenista, tiene una institución común, el ataque a las hidrovías, tiene una organización común que es el Consejo Mundial de Iglesias. Y ahí es donde entra una de las cosas más fascinantes, que en este libro, ¿Quién manipula a los pueblos indígenas contra el desarrollo de Brasil?, o tan portugués, es decir, mostramos una investigación, porque nosotros pensábamos que sabíamos y no sabíamos casi nada. El Consejo Mundial de Iglesias fue una organización que se empieza a formar exactamente en este recambio del colonialismo a partir de 1938. En 1938 se reúnen entre Cambridge y Edimburgo la élite angloamericana. Ustedes van a decir, ¿era la izquierda marxista o qué? Pues digo, ¿quién estaría atrás de esto? Era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Lord Halifax, que venía. Lord Halifax en ese momento es el gobierno Chamberlain, 1938, no se olviden, y era la cuestión de la pacificación. Entonces la parte del Consejo Mundial de Iglesias hablaba de la pacificación, de los movimientos universales, era todo el periodo de había pasado la Liga de las Naciones, toda la idea de tener un gobierno mundial, y el Consejo Mundial de Iglesias pasaría a ser la iglesia de ese gobierno mundial, un panteón, un nuevo panteón romano dentro de eso. Y eso es interesante porque, bueno, Halifax, 38, él sale de la reunión de la fundación, cuando se sientan las bases del Consejo Mundial de Iglesias, ¿para dónde? En las negociaciones con Hitler, en los acuerdos que van a culminar exactamente en 38, en los acuerdos de Múnich. Es el mismo personaje discutiendo la cuestión del Consejo Mundial de Iglesias. Y había otras personas hablando de ecumenismo, hablando de cosas. Pero ¿quién venía de los Estados Unidos? ¿Quién era el representante de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos a la reunión del Consejo Mundial de Iglesias? John Foster Dulles. Ningún izquierdista,
era el centro del poder angloamericano, que son los que van a crear las instituciones desde las conferencias de París. Ellos son protegidos del presidente Woodrow Wilson, que era el presidente de la Universidad de Princeton cuando se forma Alan Dulles, que va a ser después el director de la CIA por más tiempo, y John Foster Dulles, que va a ser el secretario de Estado del presidente Eisenhower. Estos son los creadores del Consejo Mundial de Iglesias. Y hay un documento aquí que yo recomiendo que esté en portugués, que se vea cómo es que se genera el centro de inteligencia de ese grupo. Bueno, ellos termina viniendo la guerra, no se forma y después se van a formar y van a crear solamente en el 40, es decir, 10 años después se va a formalizar el Consejo Mundial de Iglesias, aún con la presencia de John Foster Dulles. Ahora, el Consejo Mundial de Iglesias durante la guerra, había el comité que se había formado, el comité de Berna del Consejo Mundial de Iglesias. Alan Dulles, antes de ser director de la CIA, fue el director de la OSS, de la inteligencia de posguerra, que estaba estacionado en Berna, y utiliza el Consejo Mundial de Iglesias para su red de espía, tanto en Alemania como en Europa durante la guerra. Esto, el comité central de esa cuestión era perfecta, una cobertura perfecta, cuestión religiosa. Eran grupos religiosos, evangélicos o tal. La Iglesia Católica fue observadora, después pasó a ser observadora y nunca se afilió, aunque haya reuniones. Y esto básicamente es importante por lo siguiente: el Consejo Mundial de Iglesias, que ya dije es el que está atrás del desarmamento de la población civil y otras cosas, en las campañas de Fuerzas Armadas, etcétera, contra las Fuerzas Armadas, en las campañas contra el Estado soberano, especial en América Latina y en otros lugares, África, etcétera, pero en América Latina muy claro. Él convoca en 1971 a una reunión en Barbados que va a transformar, esto pagado por el Consejo Mundial de Iglesias junto con la Universidad de Berna. En Barbados se reúnen y sacan un documento para transformar la antropología de la ciencia del estudio de las costumbres y tal del hombre histórica, a hacer una militancia dentro de los movimientos indigenistas. Eso es lo que va a cambiar el carácter de la antropología. Hoy los antropólogos, casi en su conjunto, son activistas de ese movimiento indigenista. Entonces, esto fue pagado por el Consejo Mundial de Iglesias en 1971 en Barbados. ¿Qué dice ahí? Dice: la antropología que hoy se requiere en América Latina no es la que se relaciona a los indígenas como objetos de estudio, sino a la que se percibe la condición colonial y se compromete con la lucha por la liberación. ¿Por la liberación de los indígenas de qué? ¿Del Estado colonial? Bueno, se integren al convivio nacional en condiciones de dignidad. Efectivamente, las poblaciones indígenas están marginadas y tienen que ser incorporadas con toda su dignidad a la ciudadanía de cada país, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en Brasil eso no tiene mucho que ver aquí, pero a lo mejor les da una pista. El siguiente año se crea el Consejo Indigenista Misionario, que es dentro de la Iglesia Católica quien va a empezar a promover, con tipos como Casaldáliga y otros personajes de la teología de la liberación, van a promover exactamente todos estos movimientos. Aquí, por ejemplo, uno de los miembros de esto, de Barbados, dice: después de la Segunda Guerra Mundial fueron creados 2/3 de las 171 naciones que integran la ONU, pero que contienen otras 5.000 naciones dentro de sus fronteras. Nigeria, por ejemplo, contiene 450 naciones y Brasil 190. Las élites nacionales representan apenas 2 o 3 de esas micronaciones y se apropian de los recursos que conducen o que va a conducir a la guerra. Entonces, esta es la ideología que han metido en las poblaciones indígenas. La Convención 169, yo fui convocado en el Congreso Nacional de Brasil el
3 meses atrás a discutir el problema de la vigencia de la Convención 169 de la OIT. Ahí está más o menos el texto, no vamos a detallar mucho esto, pero está en debate en el Congreso brasileño, y el próximo Congreso brasileño es más favorable a cambiar la política ambiental indigenista. Eso muy claramente de la elección que sale de la Cámara, que asumirá el 1 de enero. Bueno, aquí las Naciones Unidas, etc. Bueno, ¿qué fue el resultado de 20 años de política indigenista? Vean este mapa. Ahí están todos en verde, lo que son las áreas indígenas, reservas indígenas. Ustedes vean que casi toda la frontera, desde la cabeza del cachorro, ahí ven cabeza de perro ahí que está en Colombia, y se extiende todo Venezuela. Están haciendo un cerco en la frontera entre Brasil, Colombia, Venezuela, y después continúa Perú. Ustedes vean que hay casi una continuidad de reservas indígenas que están creando toda una área de reserva, de frontera. Eso yo llamo zonas de exclusión económica en la Amazonia. ¿Sí? No puedes hacer nada, no pueden entrar brasileños. Hubo hasta el intento de no dejar un batallón de ejército ser instalado en una reserva indígena de frontera. Ahí claro que el ejército dijo, esto se va a poner aquí y tal, pero vean el costo de tener una ocupación militar de frontera sin población. Sí, esa es una de las cuestiones. Aquí está un poco la misma idea, que ustedes ven el resultado de esto. Y ahí tienen las áreas protegidas, entre comillas, en la Amazonia legal. Unidades de protección integral son 35 millones de hectáreas, 7,6% del territorio nacional. Uso sostenible, del área de la Amazonia legal. Uso sustentable de unidades de conservación, tiene otros 47 millones. Tierras indígenas, 21% de la Amazonia. El área total de la Amazonia legal son 38% que no pueden tener actividad económica. Muchas de las áreas encima de riquezas minerales, etc. O de riquezas agrícolas, en el caso de región más de Mato Grosso. Entonces aquí tú tienes el efecto de lo que es una guerra irregular. Existen en Brasil 263 proyectos de energía que tienen conflicto indígena. 195 de infraestructura, que puede ser carreteras, hidrovías, líneas de transmisión, mineración 20%, agronegocio 19%, y ustedes ven el problema por regiones, es decir, total de conflictos, y ustedes ven el centro-oeste, que es lo que conecta al Amazonas, es decir, el territorio de Brasil hacia el Amazonas, 187 proyectos de infraestructura cuestionados. Yo he hablado con las constructoras, tengo algunos conocidos en dirección ejecutiva, y les he preguntado, ¿cuál es el costo en una obra de infraestructura cuando calculan el presupuesto por cuestiones socioambientales? ¿Saben cuánto es? 40% de la inversión. Entonces esto es guerra. Un país que necesita desesperadamente de infraestructura, tienes que pagar 47% de la misma obra que si la vas a construir en Alemania o en Francia o en los Estados Unidos. Eso es un condicionamiento colonial. Lo que estábamos viendo, que me mostró Tony en Jujuy, en cuanto a áreas ricas en litio que no puedes explorar porque hay pueblos indígenas que se dicen originarios que están evitando, manipulando. Yo vuelvo a insistir, nadie está contra pueblos originarios. Si tenemos pueblos originarios es porque ha habido injusticia social y tenemos que resolver la injusticia social para incorporarlos al convivio nacional. Ustedes vean ahí el efecto de la necesidad, yo digo, de una nueva electrificación. Necesitamos correr con electrificación. Ustedes vean Europa iluminada en la noche y vean África, es decir, absolutamente oscuro. Es colonialismo. Sin electricidad no hay modernidad, no hay posibilidad de desarrollo. Si la electricidad es la revolución técnica más importante de la humanidad, sin duda,
porque es la que nos permitió, ¿me entiendes? Es decir, el bienestar, tal. Y ustedes ven ahí exactamente dónde está el desarrollo, y a nosotros, en América del Sur, en África, etcétera, no tenemos derecho a desarrollar. Ahí está muy, muy claro. Y si ven los vuelos también, el mapa de vuelos, tal, van a ver que nosotros estamos marginalizados, estamos en la periferia del desarrollo económico. Ahí están las propuestas del WWF, ¿no? Si vamos a resolver. Yo no quiero detenerme más en esto. Yo quiero simplemente reflexionar finalmente, porque creo que habrá algunos tiempo de preguntas, ¿no? En esta cuestión, es decir, nosotros creo que debemos hacer un tipo de alianza en el sentido de lo que ya ocurrió en Brasil. Es una perfecta alerta para lo que puede venir a ocurrir en Argentina, en el sentido de la región, especialmente la región de Patagonia, o regiones ricas en recursos naturales. Lo que está pasando, por ejemplo, los mapuches, que están alimentando eso desde Londres. El gobierno mapuche tiene sede en Londres. Es decir, de ahí que se controla esto, alimentando un conflicto de que ellos son diferentes, de que ellos fueron explorados, que ellos fueron destruidos, etc. Y es un problema antropológico científico. Nosotros no tenemos pueblos originales. Eso es una convención, porque el hombre no nació en América. Pueblos originales en Polinesia, pueblos originales en África. El progreso de la humanidad. Sí, en esta tesis nos vamos a ir al hombre de las cavernas. Es decir, ¿por qué pueblo original es 500 años antes? Cuando los mayas ya habían desaparecido como civilización, o los olmecas, o la cultura, es decir, ¿por qué vamos a fijar un tiempo? Esto es una convención, esto es una ideología. Pueblo original, es decir, querer dividir a los países por razas, colores, o por orígenes, que decía el diputado, es la peor cosa que le puedes cometer contra, es el peor crimen que puedes cometer contra el convivio nacional, que es lo que está pasando mucho en Brasil. Y quiero terminar diciendo una cuestión. En 1920, después de la Revolución de México, llegó un gran intelectual mexicano a Brasil, y a Argentina también, venía como diplomático. Él había peleado en la revolución, él había peleado en el lado de Villa, era otro oaxaqueño como mi padre, bueno, Alfonso Reyes vino después, José Vasconcelos. José Vasconcelos llega a Brasil y queda maravillado. Él es un revolucionario intelectual, fue después ministro de Educación, fue encargado de difundir toda la cultura clásica en la universidad, es decir, los libros clásicos de aquellas ediciones de Platón, era él, José Vasconcelos. Y él dice una cosa, escribe una obra maestra que se llamó, es quizá la obra más famosa de José Vasconcelos, que se llamó Raza Cósmica. En aquel momento se hablaba de raza y tal, pero en realidad lo que él estaba significando cuando viene a Brasil, Brasil, Argentina, pero en Brasil en particular, es que él observa lo siguiente: en Brasil se disuelve el concepto de raza. No hay más razón. ¿Por qué? Tienes el negro de Angola, o tienes el negro del Congo, o tienes el negro del más fino, o tal, tienes todas las variantes. Tienes toda la europea, italiano, alemán, griego, turco, tal, si tienes todo eso. Es decir, tenías japoneses, coreanos, tal, es decir, hablar. Saben que el pasaporte más preciado en el mercado negro es un pasaporte brasileño. Por una razón muy simple: cualquier foto cabe en el pasaporte de Brasil. Cualquiera. Entonces, teníamos la oportunidad, y eso Vasconcelos lo describe en la cuestión de disolver esa desgracia de poder dividirnos entre razas por colores. Primero, no existe raza por color, hay una raza humana, y eso es lo que tenemos que defender. El Estado Nacional y nuestros Estados Nacionales son estados mestizos.
cosa que no tenemos en ningún lugar fuera de América. El hecho de que el Papa llegue y diga lo siguiente, que vivimos no en una época de cambios, no vivimos una época de cambios. Él dice, vivimos un cambio de época. Y ese cambio de época tiene que ver, en la propia elección de Francisco, con este modelo de civilización que es el único que ofrece convivencia y alcance a la idea universal de convivencia universal de los pueblos. Eso lo decía Tocqueville cuando escribe y dice, no va a ser, si algún día alcanzamos el ideal de la fraternidad universal, no va a ser gracias a nosotros, va a ser gracias al portugués y al español, que supieron comer y supieron convivir con los pueblos, es decir, a los cuales evangelizar. Es ahí que está la raíz de una civilización que quedó adormecida después del predominio, especialmente colonial, anglo-holandés, la consolidación de este poder. Y yo decía ayer en el almuerzo, el ataque sistemático a las ideas de Santo Tomás, que surge con el colonialismo, porque a Santo Tomás lo van a poner como medievalista, oscurantista. Nosotros somos para esas potencias hegemónicas todavía pueblos atrasados. Creemos en la soberanía, creemos en la dignidad de la persona, etc. Y yo creo lo siguiente, nosotros en este cambio de época que señala Francisco, nosotros tenemos algo que aportar que es fundamental. Y eso es lo que tiene que ser el motor de esta pelea en relación a estos vicios, a estas ideologías, que es exactamente el modelo de civilización que dio origen a estas naciones maravillosas de mestizaje, ¿no? De convivencia. Toda sociedad tiene sus racistas, no estoy diciendo por esto disolver el problema que existe, pero con todo permiso, es decir, nosotros tenemos algo que ofrecer, de México pasando por Brasil hasta Argentina, es decir, ese modelo que está requiriendo la humanidad para